A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea el Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria sea Dios. Qué bueno es el Señor. Quien vive y a su nombre. Y la iglesia sigue. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha sido, es y seguirá siendo grande y bueno. Aleluya. Y solo nos ha hecho mucho bien, decía Policarpo. Así que a Él le adoramos, a Él servimos, en Él confiamos, de Él dependemos, a Él le pertenecemos y a Él glorificamos su nombre. Amén, hermanos. Aleluya. Santo el Señor. Saludamos a la audiencia que nos sigue a través de las redes, a los compañeros ministros de nuestro concilio, a sus respectivas iglesias, algunos que están siguiéndonos, pues los saludamos y saludamos a los amigos y a los hermanos que no han podido llegar en el día de hoy. También los saludamos y los bendecimos a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, vamos a considerar algunos versos. Dice el capítulo 1, verso 1 en adelante. Ustedes hacen que se van a poner sobre sus pies y se ponen, porque estas no son las palabras del pastor y apóstol José Rodríguez, son la palabra del Señor. Amén. Leemos para la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aleluya. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que has llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece, también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Jesucristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría, del conocimiento de su voluntad, la de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algo, o en todo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Padre, por su santa y gloriosa palabra. Aleluya. Bendito sea el que vive y reina. Alabado sea el Señor. Estaba meditando en esta palabra, bendito sea el nombre del Señor, y pensaba, bueno, hay tantas cosas que Pablo dice aquí, que yo no sé si usted ha leído esta carta con cuidado. Si no lo ha hecho, yo le insto a que lo haga. Es una carta interesante por la manera en que el apóstol Pablo se esfuerza en presentar la supereminencia de Jesucristo en todo. Cuando usted compara la carta a la iglesia de Colosa con otra carta, en ninguna otra hay el esfuerzo, hay la profundidad, hay la altura que Pablo hace aquí para mostrar a la iglesia de Colosa en especial y a nosotros en particular, todos los que la leemos en este tiempo, quién es Jesús de Nazaret, quién es el Cristo, óigame, que vino e irrumpió en la historia de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor, ese Cristo maravilloso, aleluya, que, como decíamos en estos días, fue formado en el vientre de la Virgen María, aleluya, se desarrolló allí, estuvo como todos los seres humanos creciendo y desarrollándose en el vientre, le tocó el momento de nacer y usted se imagina, aquí en América los padres tienen el derecho y el deber y a veces la necesidad de estar ahí al lado de la parturienta, dándole fortaleza. Y usted se imagina María, esta joven campesina, esta mujer simple, humilde, alabado sea el nombre del Señor, asistida por un carpintero para recibir al maestro. Usted se imagina el creador del mundo, el sostenedor de la cosa. Usted se imagina amarrado aquí con una tripa en el ombligo. Usted se lo imagina, alabado sea el nombre del Señor. Pablo aquí está enfatizando la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús. Esto es importante, aleluya. Aquí Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, una iglesia que él no había formado, él no había fundado, alabado sea el nombre del Señor, sino que había conocido de ella a través de lo que Epafras y otros le habían dicho, alabado sea el nombre del Señor. Pero el testimonio de estos hermanos era maravilloso porque eran gente que merecían que Pablo le alabase por sus acciones, pero esto no es el propósito de la carta. El tema de la carta no es la alabanza a la iglesia de Colosa, es la preeminencia de Jesús. Esta carta a la iglesia de Colosa, escrita alrededor entre los años 60 y 62 de nuestra era, alabado sea el nombre del Señor. Colosa formaba parte de una triada de ciudades importantes en el Asia, alabado sea el nombre del Señor, pero la ciudad de Colosa era característica porque tenía
estaba situada en un lugar donde había una riqueza del suelo tremenda, buena para el pasto, para el ganado, tenía minerales, era una ciudad que estaba en un centro comercial, digamos, importante, en una ubicación donde la gente pasaba por allí para ver la belleza de la ciudad y para ver toda la prosperidad de la ciudad. Pero era una ciudad que estaba en un sitio que había sido destruida varias veces por terremotos, y cada vez que era destruida, incluso fue destruida en tiempo del gobierno romano. Pero ella se resistió. El gobierno romano le ofreció ayuda y ella dijo que no necesitaba ayuda de nadie porque ellos eran ricos. Alabado sea el nombre del Señor, y ellos mismos se levantaron. Usted puede ver cuando el apóstol Juan hace referencia a esta realidad en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 17, donde Dios le dice a esta gente, a la ciudad de Colosa, le está diciendo que ellos se creen ricos, que ellos se creen que no necesitan nada, pero Dios le dice que son pobres, que son menesterosos. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo cierto es que esta ciudad acabó desapareciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Con el tiempo desapareció, pero antes de desaparecer, por allí pasaron personas importantes como Ciro el Grande con sus ejércitos, y el rey Artajerjes pasó por allí con su ejército a contemplar la belleza de esa ciudad y su riqueza. Pero era todo material y ellos no entendían que lo que ellos eran y lo que tenían y lo que veían había sido formado por Cristo. Y ahora Pablo, en esta carta, él está enfocado, bendito sea el nombre del Señor, en presentar la conducta de esta iglesia, que era buena. Era una conducta de amor, era una conducta de servicio, era una conducta de oración. Era una iglesia que estaba buscando en ese momento del Señor, y Pablo le da le expresa su admiración. Pero hay un problema que había empezado a llegar a la iglesia de Colosa, y que Pablo se había enterado, y era un problema serio, porque esta ciudad, que era una ciudad de Frigias, antes de ser de los romanos, esta era una ciudad completamente pagana, una ciudad donde adoraban a todos, adoraban todos los espíritus naturales. Para ello habían espíritus que merecían ser adorados en las piedras, en las montañas, en los ríos, en los mares. Adoraban a los ángeles, le temían a los demonios y entendían que había que rendirles cultos a estos seres, porque todo estaba bajo el efecto maléfico de estos espíritus. Y entonces ese paganismo, toda esa cosa venía ahora en un solo paquete. Óigame, en una doctrina que se llamó el gnosticismo. Y el gnosticismo pretendía estar habilitado con unos conocimientos espirituales que había que dárselo al pueblo para que el pueblo pudiese enfrentar aquellos efectos maléficos. Y le estaban haciendo creer a la iglesia de Colosa que Jesucristo no era suficiente para que lo pudiese librar, para que ellos pudiesen ser bendecidos. Y esto llenó a Pablo de un coraje santo. Y Pablo agarra su pluma bajo la guianza del Espíritu Santo y empieza primero, como usted ve en el verso 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes están buscando gracia, si ustedes están buscando favores, si la ciudad espera favores de todas estas miriadas de espíritus naturales y espíritu demoníaco, yo quiero que ustedes se enfoquen y le digan a su gente que tienen que enfocarse en el Dios Altísimo, en el que hizo los cielos y la tierra, en el que le ha amado desde el principio, y tienen que poner la mirada y tienen que poner su confianza y tienen que poner su fe en la persona de Jesucristo. Aleluya. Vive Cristo. Esta preocupación, bendito sea el nombre del Señor, si usted la observa, debía tener la iglesia de hoy. Porque hoy nos traen en un solo paquete el asunto de la diferencia de géneros. Nos traen en un solo paquete una filosofía humanista en el que nos instan a aprovechar el día de hoy, a gozarnos por el día de hoy y olvidarnos del mañana, porque el mañana no importa. Cristo hace tiempo que dijo que venía y quién sabe si Cristo va a venir, y los evangélicos y los cristianos te están engañando y tú estás perdiendo el tiempo. Vete a la discoteca, vete a gozarte, maréate usando cualquier sustancia alucinógena que te llegue a la mano. Preocúpate por tener dinero, aprovecha lo material, óigame, gózate mientras pueda, porque del más allá no tenemos noticia. O sea, todo eso está, usted lo puede leer en el periódico, lo puede seguir en internet, lo puede leer en los libros, lo puede ver en los programas de los gobiernos. La gente está confiando en muchas cosas, pero no está buscando realmente la presencia de Dios. Alabado sea Cristo. Vive Dios. De manera que cuando vemos el tema del libro, pues el tema está a caballo entre la preeminencia de Jesús y el enfrentamiento a las herejías que estaban en la ciudad de Colosa y que había entrado disfrazada, aleluya, a la misma iglesia del Señor a través de esa doctrina herética del gnosticismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La gente suele orar todos los días, los creyentes. Y a veces aún los que no son creyentes, los impíos, a su manera oran y piden a Dios. Y la gente está empeñado en que Dios le sane el cuerpo, en que Dios le libre de los espíritus de violencia que están en la calle, alabado sea el nombre del Señor, y en el mundo, y en que Dios les prospere materialmente. Ahora, cuando observamos el enfoque de Pablo, que él está hablando de la suficiencia, él está hablando de la supereminencia de el único ser que el hombre ha conocido, el único ser perfecto, se llama Jesucristo. Pero ese ser perfecto, Pablo quiere dejarle entendido a la iglesia de Colosa y a nosotros que es un ser que es 100% Dios y es 100% hombre. Jesucristo, aleluya, es la imagen del Dios invisible. El Dios que nadie ha visto y que no podrá ver jamás, dice Pablo, en su esencia lo vemos encarnado en Cristo Jesús. En Él habita toda la plenitud de la deidad, es decir, en Cristo habitó el Padre y habitó el Hijo, y decir que estaba
La plenitud de la deidad estaba en Jesús, en su ministerio terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, algunos quizás puedan tener algunas dudas en ese sentido, pero veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 17, verso 21 al 23. Alabado sea el nombre del Señor. Si producción lo puedes poner en pantalla. Aleluya. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la evidencia de que la divinidad estaba completa en Jesucristo. Porque en Él, aleluya, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Pablo no estaba interesado a cómo estaba la onza de oro en ese momento. Pablo no estaba interesado a ver cuánto costaban los diamantes ni de a dónde se extraían. Él estaba interesado en los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero no estaba interesado en cualquier conocimiento. Estaba enfocado en el conocimiento de la voluntad de Dios y en el poder de Dios para vencer las aflicciones. ¡Aleluya! Esto es importante que lo tengamos presente cuando vayamos a orar. La oración nos pone en contacto con el Dios viviente. La oración nos da acceso directo a los tesoros del reino de Dios. La oración enfoca nuestro espíritu y empodera nuestra voluntad y nuestro entendimiento para poder discernir las cosas del espíritu. La oración, fruto del conocimiento del evangelio, que es un tema que aparece aquí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ese conocimiento del evangelio, esa buena noticia que Dios le da al hombre a través del evangelio, de que Dios se ha propuesto, aleluya, irrumpir en el mundo de la humanidad no para Dios cambiar el mundo, no para Dios hacer cambios en él, porque Dios siempre amó al mundo y lo sigue amando, por eso lo creó. Amén. Pero el mundo, aún después de Cristo, ha seguido siendo rebeldes y contumaz en contra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la muerte expiatoria de Cristo hizo un cambio por medio de la reconciliación. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la relación de Dios con el mundo, fue la que cambió. Ahora Dios, en vez de darle al mundo juicio de exterminio, tiene misericordia y le ofrece perdón en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa nueva manera del Dios Trino tratar con el mundo, aleluya, el creyente, los hijos de Dios, lo que le ha alumbrado la luz del evangelio, tenemos un doble compromiso.
en ese proyecto de reconciliación. Hay que predicarle la palabra al prójimo y decirle, instarle a que se reconcilien con Dios por medio del arrepentimiento de su mala forma de vivir y por medio de la conversión, el sometimiento al gobierno de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene ese compromiso evangelístico, conductual para con el prójimo, y el creyente tiene un compromiso con Cristo, el de obedecerle, el de dejar que Él sea el modelo de nuestras vidas, el seguir sus pisadas, el creer en sus palabras, en sus declaraciones, en no estarnos autojustificando en la limitación de nuestra carne. Porque a veces, quizá a usted no le haya pasado, pero a veces nos miramos famélicos, flacos, desnutridos, carentes de luces, para poder decirle a la gente que Jesucristo le ama. Ahora, como le estaba diciendo en el principio de la introducción de esta palabra, pensemos en esa humanidad de Cristo. Pensemos en esa limitación que Él tuvo como humano. Pero ese Cristo tan humano, ese Cristo con esas manos que tocaron al leproso, tenían polvo en sus uñas que garantizaban que Él era humano. Ese Cristo, alabado sea el nombre del Señor, sobre cuyos pies lloró aquella mujer. Esos pies tenían callos de andar por las laderas de Jerusalén, aleluya, y estaban sucios de polvo. Ese Cristo maravilloso que la gente seguía y óigame, lo seguía por la calle y los tocaba y salía virtud de Él, era tan humano como usted y yo, 100% humano. Las lágrimas de Jesús derramadas por la muerte de su amigo Lázaro salían de un corazón tan roto como pudo haber estado o puede estar el suyo o el mío. Ese es el Cristo al que la gente se acercaba. Ese es el Cristo que la gente quería ver. Ese es el Cristo que se resistió a verse, óigame, convertido en una estatua en cualquier catedral del mundo. Él no quiso estar en un púlpito elevado como un sacerdote, óigame, religioso. Él quiso acercarse a la humanidad. Él quiso allegarse a los seres humanos. Él quiso mostrarle de cerca el amor de Dios. Él se acercó con autoridad y poder para contrarrestar al mal. Y por eso liberaba a los endemoniados. Él quería aliviar el sufrimiento de los enfermos y los sanaba. Él quería traer bonanza al corazón del hombre y le ofreció perdón y le ofreció salvación y le ofreció vida eterna y le sigue ofreciendo su gracia guiante, salvadora, protectora. Aleluya. Él, ese Jesús que hizo los cielos y la tierra. Ese, aleluya, que dice mi Biblia. Aleluya. Dice mi Biblia. Mire usted lo que dice la Biblia mía en el libro de Colosenses, verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está diciendo aquí, este de primogénito se refiere a un orden de prioridad. Amén. En esto que se refiere, bendito sea el nombre del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que iglesia de Colosa, así que ciudad de Colosa, así que casa de mi Padre, así que los hermanos que me oyen, así que ciudad de Nueva York, Jesucristo es el creador de todo y sin Cristo nada subsiste. Usted está en pie, usted respira porque Cristo así lo permite. Alabado sea el nombre del Señor. Él es antes que todas las cosas y en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Óigame, Él es la cabeza, de manera que tenemos que dejar de ser cabezones para hacer las cosas a nuestra manera. Hay que seguir el plan de Cristo, hay que seguir el plan y la palabra del Señor, hay que seguir la guianza genuina del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dicen que oyen el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo está guiando y no es verdad, porque en la práctica están cometiendo demasiados errores, demasiados sandeces, se hacen daños y dañan a otros con una supuesta revelación del Espíritu Santo. Por eso Pablo insiste en que hay que escudriñar los espíritus, porque hay muchos espíritus engañadores. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado con esto que le gusta ministrar, óigame, tras la banca, en silencio, para decirles cosas que oyeron o que se imaginan. Hay que ir a la palabra. Usted no puede depender, aleluya, de esto. Óigame, de esta gente que están recibiendo a todo momento de que revelación de Dios. Óigame, y cuando van y le dice, Dios dice que no te preocupes, que Él está contigo. Porque, o sea, le está dando alguna revelación. No, si usted lee la Biblia, usted sabe que eso lo está diciendo Dios en su palabra. Entonces ese tipo de revelaciones, para ellos salir, para sentirse importantes, para sentirse que Dios lo usa, hay que tener cuidado, hay que ir a la palabra, hay que orar, hermano, hay que orar, porque solo en la oración, hermano, solo en la oración y en el conocimiento del Evangelio de la paz podemos llegar a obtener los dos tesoros más importantes del ser humano. Primero, el conocimiento de la voluntad de Dios y segundo, el poder de Dios para vencer. Con esas dos herramientas supuesta la salvación, naturalmente, primero, nosotros podemos decir como Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Yo espero que usted pueda saber si sentirse realmente más que vencedor. Porque si el que hizo los cielos y la tierra, el que gobierna el universo, el dueño de todas las cosas, el que lo ha amado con tan gran amor, el Padre, que envió a su Hijo a salvarle a usted y a mí y a todo el que crea en su Hijo, el que puso su vida en expiación en el Calvario, para librarle de la potestad del diablo, para librarle del pecado y para librarle de la impotencia moral, para librarle de la vergüenza y de la culpa. Si ese Cristo vive realmente en usted, usted no puede andar lleno de miedo. Usted no puede andar inseguro, usted no puede andar dubitativo, independientemente de que el cuerpo se enferme. Independientemente de que en la familia se levanten situaciones difíciles, independientemente de cuál pueda ser la carencia del momento, Dios es el dueño de todas las cosas. Y el dueño de todas las cosas incluye que usted también le pertenece a Dios. Y si usted y yo le pertenecemos a Dios y Él ha mostrado su amor en Cristo de tal grande manera, alabado sea el nombre del Señor, entonces nuestra confianza tiene que permanecer en Él. Y la confianza permanece en Él en la medida que estamos enfocados en Jesucristo, no en el que quedó colgado del madero y lo tuvieron que bajar el cuerpo muerto, no.
en el Cristo glorificado, el que ascendió al cielo, el que está a la diestra del Padre, el que es nuestro gran abogado defensor contra las acusaciones del diablo, el que es nuestro gran sumo sacerdote para interceder por nosotros cuando metemos la de andar. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Redentor. Nos ha dado el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, para que lo sintamos en el corazón, para que nos hable desde el corazón. La gente, a veces escuchamos a Dios hablarnos audible, pero Dios no siempre habla audible como la gente, como yo estoy hablando. A veces es un mensaje muy sublime al corazón. Y si usted no ha aprendido a orar y tener esa intimidad con Dios, puede llegar a confundirse y quedar en el dilema de las dos voces. Si es la carne, si es el Espíritu Santo o es una voz de un espíritu familiar. Es decir, de un demonio. Por eso tenemos que discernir en el Espíritu. Por eso tenemos que mantenernos en oración. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Dios, ese Cristo maravilloso, de esa preeminencia que Cristo tuvo y tiene sobre todo, es que yo he querido hablar en esta tarde. Para que cuando usted y yo vayamos en el curso del día a reagendar nuestras vidas, a reagendar nuestros tiempos, a reubicar nuestro recurso, lo podamos entender con claridad. Somos de Cristo, les pertenecemos a Él, ya sea que estemos enfermos, ya sea que estemos saludables, ya sea que tengamos el amor de nuestra vida al lado o que nos haya dejado, ya sea que tengamos riquezas materiales o estemos viviendo en pobreza material. Si tenemos el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para la humanidad, alabado sea el nombre del Señor, y estamos habilitados en la fe en Cristo, con la autoridad y el poder para decirle a Satanás: muévete de mi casa, muévete, que tú no tienes parte ni suerte en mi casa, tú no tienes parte ni suerte en mis hijos, tú no tienes parte ni suerte en mi espíritu, en mi alma, ni en mi cuerpo, tú no tienes parte ni suerte en mi finanza, tú no tienes parte ni suerte en mi ministerio, porque soy de Cristo, a Él le pertenezco, por Él vivo, por Él existo y a Él le sirvo y le serviré con todo mi corazón. Y dependiendo cómo usted se enfoque en Cristo. Si usted se enfoca, para todo aquello que quieren predicar, si usted se enfoca en la salvación que hay en Cristo Jesús, y usted lo adora como el Salvador, y usted lo implora como el Salvador, cuando usted predique la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio, las almas se convertirán. Cuando usted se enfoque en Jesucristo como el sanador, óigame, como el que sana toda dolencia, y usted lo crea realmente y usted lo interiorice y esto afecte su vida de manera personal, usted predicará y orará por la gente y la gente se sanará. Cuando usted se enfoque en Jesucristo como el dueño de todas las cosas y usted entienda que todas las cosas existen por Él y por su voluntad, y usted declare bonanza en su vida material y ore por la bonanza en los que están llenos de miseria y de deuda, entonces va a aparecer el milagro. Cuando la gente se enfoque en el poder del Evangelio para poder aprender a administrar su tiempo, administrar sus energías, administrar sus recursos, enfocarse en el trabajo honrado, alabado sea el nombre del Señor, y aprender a ahorrar y a invertir, el espíritu de miseria saldrá de su vida y de sus apellidos a patada, porque el Cristo de la gloria le ha dado el poder para que lo hagan. Si yo fuera usted a alabar al Señor.
Pero es importante, hermanos, que aquí, como digo yo, en el Magín, tengamos una idea clara a qué Cristo que le servimos. Porque hay evangélicos que usted lo observa y lo oye hablar y usted, sin ofender, tiene que preguntarse si realmente Cristo vive allí. Porque es que el Cristo, el que yo he conocido, es un Cristo de poder. Ese Cristo que ya he conocido, hermano, rompió las amarras del pecado, de la pecaminosidad, óigame, de la maledicencia, de toda una serie de malamañas que yo tenía. Y no es que esté perfecto, hermano, estoy en proceso. Pero yo no estoy en proceso porque Dios se haya tardado para acabar de hacer el trabajo en mí, sino porque mi naturaleza caída, mis viejos patrones de pensamiento, mis viejos malos hábitos, he tenido por la palabra, y la palabra ha ido cincelando mi corazón para irlo arrancando poco a poco. Por eso siempre digo, mi salvación es de proceso. Ojalá que la suya sea de crisis y todo haya pasado de un cantazo. En mí ha sido un proceso. Pero yo quiero decirle a casa de mi Padre en esta hora, yo quiero decirle, alabado sea el nombre del Señor, a los amigos y hermanos que nos siguen en las redes, que cuando nosotros llegamos a entender, cuando nosotros llegamos a estar alumbrados aquí en la mente, en el alma, por la verdad de la palabra del Señor, y nosotros dejamos que llegue al centro, al asiento de las emociones, que es el corazón, alabado sea el nombre del Señor, y del cerebro, entonces nosotros llegamos de manera intuitiva al centro de nuestra voluntad y le decimos a Cristo, realmente yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Hasta que no hay ese punto, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y decido aquí ahora entregarte el control. Y no que yo vaya a vivir como un loco, no. Tú me diste conciencia de quién soy y para qué soy. Ahora yo lo que quiero es que tú guíes mis pensamientos, que tú guíes mis sentimientos, que tú actives mi voluntad en el centro de tu voluntad para agradarte. Cantábamos, porque solo quiero vivir para agradarte. Aleluya, porque Él puso su sangre abrió el camino. Aleluya, su sangre abrió el camino. Yo no sé si usted entiende eso. Fue la sangre de Cristo que abrió el camino. Alabado sea el nombre del Señor para poder entrar libremente a la presencia del Padre. Por eso Jesús nos mandó a pedir al Padre. La religión, hermanos, nos entretiene. Hay cosas incluso dentro de la iglesia que a veces nos mantienen entretenidos. Pero no podemos olvidar que el hombre crea la distancia, pero Cristo construye los puentes. El hombre crea la distancia entre los hombres y entre Dios y los hombres, pero Cristo fue el que se tendió como puente sobre el abismo de separación que había entre su vida pecadora y la mía, y la vida santa y el poder del Altísimo que nos separaba. Y Él se tendió como puente para que a través de Él pudiésemos salir de las tinieblas y llegarse al reino de su luz admirable. Por eso el Cristo de la gloria hay que aplaudirlo. Al Cristo de la gloria hay que adorarle. Al Cristo de la gloria hay que agradecerle. Al Cristo de la gloria hay que servirlo. Posiblemente si Epáfras no hubiese fundado la iglesia de Colosa, no estuviésemos hablando de esta iglesia. Porque el evangelio es fructífero. No hay manera de que alguien haya sido liberado por la verdad del evangelio y se quede sin fruto. No, Señor. El primer fruto es el cambio del carácter, es el cambio de la manera de ser. Éramos rápidos para contestar y decirle a cualquiera 4 cosas.
como dicen los españoles, mandarlo a paseo, porque se la merece el tipo. Dicen los españoles, el tío se merece que se le digan 4 cosas porque, óigame, o la tía. Pero no, en Cristo, el amor de Cristo nos llevó a no escandalizar a nadie, a proponernos no escandalizar a nadie, para que la gente descubra que Cristo mora en nosotros. Ah, pastor, pero usted no sabe con la que yo me he encontrado, usted no sabe el vecino que me toca, usted no sabe la que duerme a mi lado, el que duerme a mi lado, lo cabezona o cabezón que es, usted no sabe cómo son mis hijos de desobedientes, usted no sabe el patrón que me ha tocado, usted no, bueno, hay muchísimas cosas que yo no sé, Dios las sabe. Lo importante es que usted necesita saber que si lo que leímos en la palabra cultural del capítulo 8 del libro de Romanos es cierto, y yo creo 1000 por 1000 que es cierto, si esto es cierto, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han crucificado las obras de la carne. Si es cierto que el Espíritu que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Si es cierto que nosotros somos herederos, oiga, de la riqueza del Padre en Cristo Jesús. Si es cierto que aún nuestro cuerpo, dice el verso 23, ha de ser redimido junto con la creación. Si es cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros y es cierto y nos ayuda a orar al Padre como conviene, alabado sea el nombre del Señor. Si es cierto que Dios nos señaló en Cristo para que fuésemos salvos, no nos predestinó, pero vio en nosotros el potencial que había para que creyésemos en su Hijo y por eso pudo registrarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Si es cierto, alabado sea el nombre del Señor, que Cristo venció la muerte y la venció. Si es cierto que Cristo murió por la humanidad y murió. Si es cierto que Cristo resucitó y ascendió al cielo y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Si es cierto que Él es nuestro gran abogado contra las acechanzas del diablo y los chismes. Alabado sea el nombre del Señor, que puedan decir contra nosotros. Él nos recuerda que no nos afligemos. No tenemos que estar afligidos cuando alguien nos da punzada con mentira. Dice que así, por esa pasaron los profetas que fueron antes que nosotros. Dice que gozaos y regocijaos, porque vuestro galardón será grande en los cielos. Y cuando usted se enfoca en ese Cristo glorioso, hermanos, no hay diablo que le produzca temblores. No hay diablo que lo haga sudar y lo ponga tembloroso de miedo. Ni por muchos ruidos que haga, usted puede decir como Martín Lutero, que dice la historia, que mientras escribía la 95 tesis, el diablo entró y lo vio. Martín Lutero, cuando lo oyó, levantó la cabeza, que estaba durmiendo, y despierto, y levantó la cabeza, y cuando vio que era el diablo, le dijo: ah, eres tú. Y le dio la espalda y se acostó a dormir. Porque el diablo, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Óigame, y el diablo no puede tocarla. Hoy se ha enfatizado mucho el asunto de la liberación espiritual. Y no hay problema con eso, porque hay estadios en la vida de mucha gente que necesitan ser ministradas. Es verdad, pero no tenemos que andar temerosos de demonios ni del diablo. Que el Señor los reprenda. Nosotros, si estamos cimentados en Dios, estamos seguros en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que estar firmes en lo que creemos. Por eso Pablo llama que estemos firmes. Aleluya. Bendito sea Dios. Termino diciéndole, mis hermanos, que debemos mantenernos adheridos a Cristo, como dice capítulo 15 de Juan, versos 5 y verso 7. Cuando estamos adheridos a la vida verdadera, entonces el evangelio de la gracia empieza a dar fruto. Usted le predica al vecino, al compañero de trabajo, usted ora por la gente, Dios le da gracia y sabiduría y le recuerda 4 textos bíblicos que usted se aprendió, óigame, con muchas dificultades, porque a veces somos lentos para aprendernos las palabras de Dios y tan fácil que nos aprendemos las cosas del mundo. Pero cuando usted les pide ayuda al Espíritu Santo y usted se levanta y entra aquí
aquí a alumbrar su camino con la palabra del Señor. La gracia del Espíritu Santo está ahí en nosotros y nos está alumbrando y nos está señalando el camino. ¿Cuál es la ruta de Dios? ¿A dónde Dios quiere que vayamos primero? ¿A quién debemos de llamar? ¿Cuál es la necesidad que debemos ayudar a suplir? El Espíritu Santo está ayudándonos. Pero recuerde, la gente hoy está buscando poder para que haya manifestación de milagros. Pero este poder del que Pablo le habla a la iglesia de Colosas no tiene que ver con eso, hermano. No, señor. Es poder a nivel personal del carácter. Es para poder enfrentar las aflicciones en fe y en confianza en Dios. Porque si no tenemos ese poder interno en nosotros para poder vivir nuestra fe y no tenemos ese conocimiento de la voluntad de Dios, nuestras vidas seguirán siendo secas, flacas, famélicas, desnutridas y carentes de frutos. Pero es tiempo de nosotros decidir. Yo estaré predicando y yo no estoy predicando para que usted venga a buscar bendición y declarando que usted va a tener casa y carro nuevo. Eso se encargan otros. Yo creo ciertamente que mi Biblia dice que ya yo he sido bendecido con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús. Yo no tengo que estar orando por la bendición. Yo tengo que trabajar para que la bendición llegue a mí. Si es una bendición material que busco. Yo tengo que confiar en Dios. Yo tengo que declarar la palabra de progreso. Mi negocio, yo declaro que va para adelante independientemente de cómo se vea. Porque esto no es solo por vista, ¿verdad, Modesto? Yo me he visto en condiciones difíciles, pero yo no me he rendido por la gracia de Dios. Yo no me rindo. Yo no soy de los que se echan para atrás. Yo empecé esta iglesia y hubo días que mi esposa no se sintió bien. Estando en aquella casita, salíamos Margarita y yo solo. Donde estábamos en una casita ahí en Jorge. ¿Se acuerda, Margarita? Y hubo días que llegamos ella y yo, y otro día llegó otra persona. Y aquí cuando estamos de ese lado, un día vino un estudiante del instituto que venía a ver la iglesia del maestro. Y cuando vino a ver la iglesia del maestro, estaba el maestro con 2 o 3 personas. Imagínense cómo el ego, mi ego, se revuelca dentro de uno. No, quizá ustedes no, pero yo tengo que reconocer eso. O sea, porque todo el mundo quiere ver que su gente vean que usted tiene un ministerio grande. Pero Dios me estaba pasando por un proceso. O sea, Dios no asciende a nadie, óigame bien, Dios no asciende a nadie hasta que no ha estado en condición de manejar el ascenso. Mucha gente quiere ser ascendido. Pero primero usted tiene que prepararse en Dios, conocerse bien a sí mismo, descubrir por la gracia del Espíritu Santo a dónde están los escondrijos en su corazón que todavía guardan cosas que a Dios le molestan. Eso es fundamental. Entonces hay mucha gente que va a la iglesia para oír la palabra y qué bueno tuvo el sermón. Sí, pero ¿qué te quedó en tu vida? ¿Qué es lo que tú vas a practicar? Entonces permanezca firme en el Evangelio. Vivamos adheridos a Cristo. Prediquemos el Evangelio de poder. Porque el Evangelio tiene poder. A veces el poder no se manifiesta porque nosotros no vivimos una vida de oración y de conexión con Dios. Hay gente que se tiran a orar solo para pedirle cosas a Dios, no para que Dios les revele las cosas que a Dios le desagrada, que están en el corazón de la persona. Entonces, usted tiene que orar con inteligencia, tiene que orar con sabiduría, tiene que venir con humildad delante de Dios sin estarle pasando comerciales a Dios como se lo quieren pasar al pastor. Al pastor se lo pasan y a veces el pastor se queda mareado y se lo cree. Pero a Dios no. Entonces, esta iglesia va a crecer. Yo creo, ¿cuántos lo creen? Le he dicho a ustedes y lo creo firmemente que yo veo en ustedes ministros de Jesucristo. El que tiene 20 años sentado en la banca, si la tiene, y el que acaba de llegar, yo todos los veo como ministro de Cristo. Pero depende de cómo usted se vea.
Porque si usted se ve como ministro de Cristo, empieza a estudiar esta santa palabra, la empieza a estudiar con seriedad. Usted empieza a memorizarla, usted va a estudiar la palabra con su diccionario. Óigame, usted va a estudiar con sus libros ahí, con su comentario para lo que usted no entienda, entenderlo. Usted va a sacar una síntesis de lo que estudió y aprendió y usted lo va a ir a practicar con su vida y con su prójimo. Si usted quiere ser ministro del Señor, usted no puede pretender que Dios lo mande a las naciones cuando usted no se sabe bien ni el capítulo 23 del libro de los Salmos. Primero tiene que prepararse. Hay una cantidad, un chorro de gente que va, un chorro de charlatanes que quieren repartir ministerio y le dice, Dios me dice que tú vas a ser pastor. Lo miran y se dice, este tipo debe tener buen trabajo, este tipo debe ser profesional, este tipo tiene cualidades, este tipo... yo lo veo como pastor, pero Dios no le ha dicho nada. Oiga, un tipo con una vida toda revolcada todavía. Y entonces le dicen que va a ser pastor. Entonces, oiga, cuando le dicen eso, el tipo dice, yo estoy bien. ¿Qué yo tengo que arreglar? Porque si Dios que me conoce dice que yo voy a ser pastor a través de una de sus siervas o de su siervo, entonces yo estoy bien. Usted se imagina el daño que se le hace a esa persona y el daño que se le hace a la iglesia con ese chorro de charlatanes. ¿Usted ha visto que Dios llama a nadie, al pastorado, si tiene un siervo de Dios ministrando en una iglesia, que no le diga a su siervo, te quiero a fulano, ministrando? Algunos me han criticado porque yo puse a Modesto. Oiga, pero yo tuve años allí, Modesto, y estando orando, estando allí, fue que el Señor me habló de Modesto. Y yo cuando el Señor me habló, digo aquí, Modesto, venga para acá. Pero usted puede estar, si Dios no me dice, yo no tengo que estarle repartiendo ministerio a usted. Yo puedo ver el potencial, pero usted lo tiene que ver Dios primero y Dios tiene que decirme. Porque yo no estoy para darle ministerio a nadie. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que crecer y la iglesia madura y crece en la medida que sus miembros maduran y crecen en la verdad de Dios. Termino diciéndoles, mis amados, este mensaje de Pablo a la iglesia de Colosa empieza por pedir en oración gracia, paz y conocimiento de la voluntad de Dios. Ya vosotros habéis sido introducidos en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Todos hemos sido bañados en el océano de la gracia infinita de Dios. Todos nosotros hemos sido recipiendario de la paz de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, a veces uno se pregunta, ¿cómo es que si Cristo es la paz y viven en cierta persona, por qué son tan alborotadores? Sí, a veces uno se queda rebalando en un filo de dudas. Señor, ¿es tuyo o es del otro? Si uno no pensara y supiese que hay conversión por proceso, entonces uno fácilmente le llamara primo en vez de llamar hermano. Sí, los religiosos me enseñaron ese no es mi hermano, quizá es mi primo. No, es que la Biblia mía dice que hay hombres naturales que no han conocido a Dios. Mi Biblia dice que hay hombres carnales que se han convertido, se han arrepentido, pero todavía no han sido transformados en su mente. Dice Pablo en el capítulo 12, 1 y 2 del libro de Romanos. La Biblia me dice que hay hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, que han madurado en carácter, que han desarrollado una relación con Dios, que hay una coinonía de su espíritu con el Espíritu Santo y que han aprendido a desarrollar dominio propio. Pero si han aprendido, como acabo de decir, era porque no lo sabían. Pero el Espíritu que mora en nosotros es el que nos enseña. De manera que si usted quiere que su vida deje de ser famélica, flaca, desnutrida, carente de fruto, carente de paz,
carente de sabiduría y de conocimiento, entonces empiece primero por orar de manera intencional, pidiéndole al Padre que en su gracia le dé luz aquí en la mente, para cuando lea su palabra pueda sacar de ella sabiduría para su vida diaria. Pídale a Dios en oración que le revele su divina voluntad, porque cuando la voluntad de Dios se revela para nuestras vidas y nosotros somos capaces de seguir el guión que la voluntad de Dios nos dice, independientemente de las aflicciones, independientemente de las carencias, independientemente de las caídas y las levantadas, siempre acabaremos bien. Si nosotros les pedimos a Dios el poder interior, el poder de carácter, no el poder en la cuenta de banco, que es bueno tenerla, el que la tiene. No el poder en la fuerza física, que es bueno poder levantar 300 libras, como Modesto aspira a hacerlo. No. Eso es el poder para poder decirle al diablo, apártate de mí, Satanás. Ese poder es el que se necesita, porque dice el apóstol Santiago, oh almas adúlteras, yo no sé si alguno aquí se ha sabido adúltero. No tiene que decir amén, no, por favor. Porque a veces creemos que el adulterio es solo en el hecho conyugal que se manifiesta, o fuera del lecho, vale decir. No, pero cuando nosotros queremos estar fornicando con dioses de papel, poniendo la casa, la cuenta, el carro, la mujer, el marido, los hijos, en cualquiera de esas cosas delante de Dios, entonces nosotros estamos siendo adúlteros. Estamos siendo infieles a Dios. Él es primero en todo. Y como Jesucristo es el primero en todo, y lo acabamos de exponer por la palabra del Señor, ¿cuánto creen que Jesucristo es el primero en su vida? Algunos no están seguros. Pero recuerde que en la palabra, en la boca está la vida y la muerte. Usted necesita declarar cada día, cuantas veces más al día mejor: Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el que gobierna mi vida. Yo soy tu sierva, yo soy tu servidora. Óigame, yo soy tu hermana menor, yo soy tu hermano menor, pero yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito de ti la fuerza, la energía, el conocimiento, la gracia, la paz, los recursos. De ti espero todo, porque yo sin ti he sido y seguiré siendo menos que nada. Pero contigo yo soy más que vencedor, soy más que vencedora. Póngase en pie, alaba el nombre del que vive, porque Cristo es grande, es maravilloso, es prominente. Él vino al mundo y se humanizó para darnos vidas, para darnos salud en el alma, para darnos salud en el cuerpo, para darnos liberación de la potencia del diablo, para darnos los recursos del cielo y de la tierra, a fin de que nosotros en Cristo vivamos como más que vencedores. Y si esto no fuera suficiente, además de prometer vivir en nosotros, hacer de nuestros cuerpos, óigame, un templo para el Espíritu Santo, ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, asistirnos en todas las situaciones. Ha prometido dejar su ángel alrededor nuestro para guardarnos de los espíritus demoníacos. Óigame, y para librarnos de los espíritus de violencia. Y nos ha prometido venir por nosotros y llevarnos a la presencia suya para que estemos con Él por toda la eternidad. No se sienta disminuida, no se sienta fracasado, no se sienta empobrecido, porque en Cristo realmente Él es más que suficiente para poder suplir con todas sus riquezas en gloria todo lo que le pueda faltar hoy
o mañana. Solo hay que confiar, solo hay que creer, solo hay que mantenerse firme en Cristo, declarar la palabra de manera profética a favor de nuestras vidas, de nuestras casas y de nuestro ministerio, y esperar el premio, óigame, que ha de manifestarse cuando Él se manifieste en nosotros. Aplauda al Señor. Se me ha pedido que ore por 2 enfermos. El padre de nuestra hermana Germania Fernández está en cuidados intensivos en la República Dominicana, y nuestra adoradora, la hermana Narbelis Paulino, también está en el hospital interna, me acaban de decir. Así que vamos a orar por ellos. Soberano Dios y Padre de misericordia, Cristo amado, Dios todopoderoso, he declarado su santa y poderosa palabra. Creo lo que su palabra dice. Aleluya, yo creo que usted puede hacer lo que la palabra dice que usted puede hacer. Por eso en su nombre, Jesús, yo envío palabra de salud y de recuperación a favor del padre de nuestra hermana Germania Fernández, allí en la República Dominicana, y envío palabra de recuperación allí en el hospital donde está Narbelis Paulino. Envío una palabra de salud, envío una palabra de vida. Reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de destrucción, oh Dios, y declaro vida a favor de ellos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y nosotros hemos de cuidarnos de darle siempre la gloria, la honra, el poder y la alabanza por lo que usted ha de hacer conforme a su divina voluntad. No le damos órdenes, Señor. Rogamos para que su poder intervenga a favor del padre de Germania Fernández y de nuestra hermanita Narbelis Paulino. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Instituto Bíblico Hispano de América, IBA, anuncia su gran apertura a quienes desean prepararse para servir mejor a Dios y al ministerio, pastores, maestros, evangelistas y creyentes en general. Contamos con un plan ágil de estudios intensivos y virtuales, diseñados especialmente para ti. El futuro comienza con una decisión correcta, así que llámanos o escríbenos ahora desde cualquier parte del mundo. Teléfono 347-599-3808. IVA, 2 de Timoteo 3:16 @gmail.com. Somos una opción inteligente para el equipamiento ministerial.